Bien, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que son los estados financieros y las razones financieras. Vamos a comenzar diciendo que la contabilidad no es una ciencia, la contabilidad es una serie de convencionalismos, o sea, cosas en las que nos ponemos de acuerdo, solamente que estas cosas en las que nos ponemos de acuerdo son de carácter globalizado porque es la manera en la que podemos interpretar la salud financiera y económica de las organizaciones, estén en el país en el que estén. Hay que aceptar y reconocer algunos elementos que son de carácter general. Nosotros en la profesión contable podemos definir que la contabilidad es una técnica profesional con carácter científico, porque no es una ciencia, sino que es una técnica profesional que se encarga del correcto registro, identificación, registro de las transacciones económicas que afectan a un ente, o sea, a una organización. Estas formas, estos acuerdos de cómo se debe de llevar a cabo la contabilidad, aparecen en algo que se llama los principios de contabilidad generalmente aceptados. Generalmente no es que los acepten la mayoría de las veces, sino que por lo general, o sea, todos de manera general, todos los que nos dedicamos a la profesión contable, tenemos la obligación de aceptarlos. Estos principios de contabilidad cambiaron hace algunos años para precisamente homologarse con las normas de información financiera a nivel internacional, y así se llaman ahora, se llaman normas de información financiera. Existen, digamos, 4 estados financieros básicos, que son de los que vamos a hablar el día de hoy. Y digo que son 4 básicos porque pueden existir la cantidad que la organización considere necesarios para poder expresar de manera adecuada su información financiera. Los estados financieros sirven básicamente para tomar decisiones. ¿Quiénes toman decisiones? Bueno, pues pueden ser los accionistas, pueden ser los proveedores, pueden ser los propios clientes, el gobierno a la hora de la cuestión de los impuestos, los gerentes para poder tomar decisiones operativas para llevar a cabo lo que necesite la organización para mejorar. Entonces, básicamente, la información financiera que se presenta en los estados financieros, pues es para toma de decisiones. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar hoy de 4 estados financieros básicos, que son los que deben de tener todas las organizaciones, sean lucrativas o no lucrativas, sea gobierno o sean empresas privadas o públicas. Básicamente los 4 estados financieros básicos son el estado de posición o de situación financiera, que es conocido coloquialmente como el balance general, el estado de resultados, que es, bueno, ahora voy a explicar un poquito más adelante, que es el siguiente estado, el número 3, es el estado de cambios en la situación financiera, y el cuarto estado es el estado de variaciones en el capital contable. Todos los estados financieros tienen que estar sujetos a 8 principios de contabilidad básicos, o sea, todos tienen que atender a algo que se llama sustancia económica, es decir, que de todo lo que esté plasmado en los estados financieros obedezcan a transacciones económicas, financieras, que afecten a la organización. Hablamos de entidad económica, o sea, no podemos estar presentando estados financieros de diferentes organizaciones, tiene que ser de una sola, que tiene que estar perfectamente bien identificada. Hablamos del principio de negocio en marcha, que quiere decir que la organización está viva, está vigente, está realizando operaciones continuamente. Lo que es el principio de estar las situaciones que se presentan en los estados financieros deben de estar devengadas, o sea, ya realizadas, ya concretas. No podemos estar presentando futuros o cosas que pueden pasar o no, a excepción de los pasivos contingentes, que esto
se deben de contabilizar cuando hay juicios, cuando hay algún problema legal que podría impactar o no a la empresa en el futuro. Pero por lo general, todo tiene que estar basado en situaciones que ya están ocurriendo, ya situaciones concretas. El siguiente principio es asociar los costos y gastos a los ingresos, o sea, tenemos que hacer esa comparativa para que sepamos que estamos hablando de lo mismo. También el principio de evaluación, o sea, todo lo que vamos a presentar debe estar correctamente evaluado, o sea, si vamos a presentar moneda extranjera, tiene que estar evaluada el día que se hace la presentación del estado financiero. Dualidad económica en la contabilidad, todo se presenta como si fuera un yin-yang porque hay algo, es un principio que se llama dualidad contable, que quiere decir que si el activo crece, esto se debe a que creció el activo o disminuyó el pasivo, o si el pasivo crece, quiere decir que puede aumentar el propio pasivo o disminuir el activo, y así también con el capital contable. Entonces, por eso este principio se llama de dualidad económica. Y por último, la consistencia. Es decir, que de la manera como nosotros presentemos y los elementos que consideremos para presentar en un estado financiero, tiene que ser el mismo a través del tiempo para que podamos comparar años o periodos entre ellos, entre los años y entre los periodos. Entonces tenemos que estar hablando del mismo idioma, en el mismo lenguaje. El primer estado financiero es el balance general, que en realidad se llama estado de situación o de posición financiera, y nos va a presentar los activos, los pasivos y el capital contable. Es como una fotografía que se le toma a la organización de cómo está en el momento que se presenta. Entonces va a presentar todo lo que tiene, todo lo que debe y todo lo que realmente es su patrimonio por parte de la organización. A diferencia, el estado de resultados, a diferencia del balance general, el balance general es desde que la empresa se crea hasta el momento en el que se presenta el estado financiero. En cambio, el estado de resultados específicamente habla de un periodo, por eso ahí se pone del 1 de enero al 31 de diciembre del año X. Se obtuvieron tantas ventas, hubo tal costo, se pagaron tantos impuestos, etc. Entonces, este es el estado de resultados que se presenta entre una fecha, o sea, es un periodo específico y determinado. También tenemos otro que igual se presenta por un periodo determinado, que es el estado de cambios en la situación financiera. Muchas veces tenemos en el estado de resultados que ganamos una X cantidad de dinero y los accionistas se preguntan, bueno, ¿y dónde está ese dinero que se ganó? Para esto sirve el estado de cambios en la situación financiera. Entonces ahí vamos a presentar tanto los activos como los pasivos que tuvimos en un periodo específico, a dónde se fueron, si se compró algo, si no se compró algo, si financiaron la operación o algún activo fijo, etc. Y por último tenemos el cuarto estado financiero básico, es el estado de cambios en el capital contable. O sea, el capital contable pues son las aportaciones que dan los socios cuando inician y se van alimentando, va creciendo con las utilidades que tiene la organización y se van disminuyendo con las pérdidas que pueda tener la organización. Entonces también ese es un estado que les sirve mucho a los accionistas para que sepan qué es lo que pasó con su dinero en un periodo determinado, o sea, si creció, disminuyó, etc. Estos son los 4 estados financieros básicos. Cuando nosotros vemos los estados financieros y vemos los diferentes rubros que lo componen, podemos aplicar una técnica que se llama la técnica de las razones financieras, que pueden ser simples o complejas, y ahí vamos a poder determinar su rentabilidad, su solvencia, su capacidad de pago, etc. Entonces, de aquí radica la importancia de los estados financieros y toda la información que nos presentan y el uso que se le da a esta información. Muchas gracias.